es un día que no podemos ignorar. Es el Día de las Madres, un día donde hay flores, donde hay regalos, donde hay poemas, pero más allá de las celebraciones, hay madres que llevan heridas, hay madres que tienen cicatrices en el alma, hay madres que se sienten olvidadas, que se perciben no amadas o valoradas, aún por los propios miembros de su familia. Por eso este mensaje es para ti, mamá, pero también para todos los que estamos aquí, para toda persona que hasta cierto punto se siente ignorada, como invisible ante los demás, como lo fue una mujer y una madre en la Biblia, una madre en el Antiguo Testamento, una madre que fue usada y una madre que fue rechazada. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de Agar. Agar. ¿Quién fue Agar? Agar fue una esclava egipcia que trabajó en casa, nada más y nada menos que del padre de la fe, Abraham, y de su esposa Sara. Agar fue traída de Egipto como esclava, pero luego termina siendo fugitiva. Pero vamos a ver esta mañana que aún en medio de su drama, aún en medio de su crisis, tuvo un encuentro personal con el Dios viviente, con el Dios que ella misma va a llamar en hebreo el Roi. ¿Qué significa el Roi? El Dios que ve, el Dios que ve. Por eso el tema de hoy lo he titulado Dios te ve, mamá. ¿Cuántos creen que Dios lo ve? Y no solamente Dios va a ver, Dios también va a actuar, va a hacer algo al respecto, porque Dios no es ajeno a lo que nosotros experimentamos, como vamos a ver en la historia de Agar. Ahora, ¿qué vio Dios en Agar? Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 16. Porque en primer lugar, Dios vio a una madre afligida. Dios va a ver a una madre afligida. Porque el capítulo 16 de Génesis, en primer lugar, nos va a mostrar la historia de Agar. Porque vamos a ver que Abraham y Sara, que ya lo conocemos, aunque en ese tiempo no se le llamaba Sara a la esposa de Abraham, sino se le llamaba Sarai. Entonces ellos, cuando estaban instalados ya en la tierra de Canaán, la Biblia dice que hubo una gran hambruna. Entonces este matrimonio se fue hasta la tierra de Egipto para encontrar provisiones. Y se quedaron allí 10 años. Y luego regresaron a su tierra. Pero no regresaron solos. Regresaron con una esclava, Agar, la egipcia. Y entonces hasta allí todo aparentemente estaba bien. Pero ya en ese tiempo Dios le había prometido a Abraham que iba a ser padre de muchas naciones, que iba a bendecir su descendencia. Le había prometido el Señor un hijo. Pero los años pasaban y los años pesaban también y no venía ese hijo. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, fiel a la costumbre de esa época, le dice a su esposo Abraham que se acueste con la esclava, con Agar. Y entonces Abraham aceptó. Y Agar quedó embarazada, concibió de Abraham. Pero cuando Agar estaba embarazada, la Biblia va a decir que empezó a mirar diferente a su ama Sarai. La miraba con desprecio. Y entonces Sarai denuncia esto a su esposo Abraham. Y fíjate lo que le va a decir a Abraham que haga su esposa Sarai. Versículo número 6. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Entonces, Sarai, la esposa de Abraham, empezó a afligir a Agar. Y ahí empezó el drama de Agar. Ahora, esta palabra afligir significa humillar, subyugar, oprimir. Es el mismo verbo que se usa para describir la opresión que sufrió el pueblo hebreo en Egipto. Y mire qué interesante, porque aquí está oprimiendo una familia hebrea, una egipcia, pero siglos después los egipcios iban a oprimir más bien a los hebreos. Pero lo cierto es que la realidad de Agar es que fue una madre oprimida, afligida, una mujer que estaba experimentando el rechazo, la marginación. Por eso ella huyó.
Ahora, es importante resaltar esto también, hermanos. El verso 4, ustedes se fijan en su Biblia, en el verso 4 del capítulo 16, va a decir que la esclava Agar miraba con desprecio a su ama. La miraba con desprecio. Y esta palabra, desprecio, significa considerar a alguien inferior, poco valioso, sin honor. Ahora, imagínense, Agar, que hasta tiempo atrás era una esclava, perfil bajo, pero ahora, viéndose embarazada del amo, empieza a mirar por encima del hombro a la esposa. Y por eso que la esposa reacciona así. Y ahora Agar está sufriendo la consecuencia de sus acciones. Esto me lleva a meditar, hermanos, hermanas, qué importante es preguntarnos si estamos pasando por un tiempo de aflicción, de dolor, de quebranto, si es una prueba o es una consecuencia de repente de alguna mala actitud o alguna mala decisión o alguna mala determinación que pudimos haber tomado en el pasado. Eso es lo que estaba pasando a Agar. Y por eso Agar huyó. Pero eso no quita que más allá de lo que hizo Agar o le hicieron a ella, Dios no iba a desamparar a Agar, como vamos a ver en un momento más. Pero yo te hago una pregunta, hermana, y también a ti, hermano. ¿Alguna vez te has sentido como Agar? ¿Y has deseado huir? ¿Has deseado escapar? No de la casa seguramente, sino huir de alguna cruda realidad que puedes estar experimentando. De repente en el hogar, de repente en el trabajo, los problemas, quizás aún los malos tratos, y huyes en busca de paz, en busca de seguridad, en busca de dignidad. Porque ciertamente, hermanos, nadie desea estar en un lugar donde no te quieren. Nadie desea eso. La pregunta es, cuando estamos así, con ese sentimiento encontrado, ¿a dónde vamos? ¿En qué o en quién nos refugiamos? Hay alguien que te ve, que te oye y que te cuida. De tal manera que no necesitamos huir de nuestra realidad, porque podemos correr a los brazos de nuestro Padre Celestial. La Biblia dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y Dios venda a sus heridas, porque Dios es el Dios que te ve. Dios es el Dios que sabe lo que hay en nuestro corazón. Él ve nuestra condición. Dios es nuestra gloria. Dios es quien levanta nuestra cabeza. Porque en Dios está nuestra torre fuerte. En Dios está nuestra esperanza. Y podemos refugiarnos bajo la sombra de sus alas. No es necesario refugiarnos como antes cuando no conocíamos a Cristo. Refugiarnos tal vez en las fiestas, en el alcohol, en la droga, en la depresión, en la soledad crónica que nos hacía de repente poner tan tristes y desesperados al punto de pensar quisiera morirme. Pero ya no. En Cristo hemos encontrado a ese Dios que nos ama, que nos recibe con los brazos abiertos. ¿Cuántos tienen a ese Cristo? Pero no solamente Dios vio a una madre afligida, sino también Dios va a ver a una madre en el desierto. Mira lo que dice el verso 7 ahora. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Agar, dice aquí el texto, que huyó por el camino de Shur. Shur era una región que estaba entre Canaán, donde vivía Abraham y Sara, y Egipto. Entonces, es probable, es posible pensar que Agar quería regresarse a su tierra, quería regresar a Egipto. Tal vez quería hacerlo. Pero el problema es que ella huyó, estaba desprovista, estaba expuesta a banda de forasteros. Entonces el huir la puso en un escenario difícil, porque ahora se encontraba en un árido desierto, sin recursos, sin esperanza. Imagínate, esa mujer allí, desamparada, estaba embarazada. Pero ¿qué dice la Escritura? La Biblia dice, y la halló, ¿quién? El ángel de Jehová, no cualquier ángel, el ángel de Jehová. Y aquí es la primera vez en la Biblia que se menciona este término, el ángel de Jehová. ¿Y quién era el ángel de Jehová? Era lo que los teólogos llaman cristofanía.
¿Qué es la cristofanía? Es el Cristo preencarnado. Es una manifestación de Cristo. Porque Cristo no aparece recién en el Nuevo Testamento, hermanos. Cristo está en toda la Escritura, desde la creación. Y a veces en el Antiguo Testamento tenía ciertas apariciones para traer paz, para traer consuelo, para traer esperanza o para traer juicio. Pero en este caso, Agar ve a este ángel de Jehová y se le aparece, en este caso, a una mujer como Agar, marginada, olvidada, desamparada. No se le aparece el ángel de Jehová por primera vez a gente de repente importante para la sociedad. Se le aparece a una mujer como Agar. ¿Qué significa eso, hermano? Que Dios no hace acepción de personas. Dios es compasivo con todos. Aún así, con los errores, los defectos que podamos tener, Dios sigue siendo compasivo. Así que no pienses jamás que como te puede tratar la sociedad o como te puede tratar la gente, así también Dios es. No, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es bueno. Y la halla este ángel de Jehová. Y esta palabra, la halló, porque eso es lo que dice la Biblia, la halló. Esta es una palabra hebrea, matzá. ¿Qué quiere decir matzá? Quiere decir que no es que Dios se paseaba por el desierto y la encuentra a Agar y le dice, oye, qué casualidad que te encontré aquí, le dijo el ángel de Jehová. No, matzá significa que no es un hallazgo casual, sino es algo intencionado, deliberado. No implica casualidad, no implica suerte, más bien implica propósito. Porque no fue Agar quien buscó o encontró a Dios, sino fue Dios que va al encuentro de Agar. Iglesia, aquí veo una hermosa, una maravillosa figura de la gracia de Dios. Porque es Dios quien toma la iniciativa, no nosotros. Es Dios quien sale a nuestro encuentro. Porque cuando no le conocíamos y nos refugiábamos en cualquier cosa menos en Él, es Dios quien nos buscó. Es Dios quien nos amó. Es Dios que aún a pesar de nuestro desierto en el cual estábamos, es Dios quien nos ve. Es Dios quien nos busca. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Su gracia nos alcanzó a cada uno de nosotros cuando estábamos perdidos, cuando estábamos heridos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por eso podemos decir, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Amén. Dios nos amó primero. Y es Dios quien sale a nuestro encuentro. Es Dios quien nos da su gracia inmerecida cuando ve que estamos en el desierto de la vida. Hermanos, pero también Dios no es solamente un Dios que ve, sino también mira lo que hace en el verso 9. Capítulo 16, verso 9 de Génesis. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. ¿Qué hace Dios también? Dios corrige. Dios corrige. Le está diciendo a Agar, regresa a la casa. ¿Qué haces aquí en el desierto? ¿Por qué huiste? Y como ya hemos visto, era consecuencia de la mala actitud que tuvo Agar al principio. Y Dios le dice, sujétate a tu autoridad. Ponte sumisa ante tu señora. Y no solamente Dios corrige, sino también Dios va a hacer una promesa. Fíjate en el verso 10 ahora. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Dios iba a multiplicar la descendencia de Agar. Es decir, Agar no iba a ser simplemente una mujer que pase por la historia sin que nadie la recuerde. Es una mujer que dentro del pueblo árabe, más que nada, es reconocida. Porque el pueblo árabe justamente viene del hijo de Agar, que iba a ser ¿quién? Ismael. El pueblo árabe descendiente de Ismael. Y acá dice que iba a multiplicar su descendencia. Miles, millones de árabes iban a salir de Ismael. Y eso fue cierto. Porque a partir del siglo VII, según la historia, los árabes iban a empezar a conquistar prácticamente los 3 continentes, Asia, Europa y África. Y actualmente hay más de 450 millones de árabes en el mundo.
en más de 22 naciones de la Liga Árabe. Pero también los árabes, en su mayoría, abrazan la religión islámica. Y la religión islámica tiene 1.500 millones de seguidores en todo el mundo. Es decir, representa el 22.5% de personas islámicas a nivel mundial. Dios está diciendo que iba a multiplicar su descendencia. Le estaba dando esperanza, le estaba dando un propósito, le estaba dando una visión a Agar, que sentía que su vida no tenía ningún tipo de propósito. Pero también Dios le iba a hacer una revelación justamente acerca de ese hijo. Fíjate el verso 11 y 12. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido, es decir, estás embarazada, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces Dios le está revelando aquí a Agar que iba de todas maneras a tener ese hijo que llevaba en su vientre, y le explica y le dice el nombre de ese hijo. Le vas a poner Ismael. Ismael, que significa Dios ha oído tu aflicción. Dios ha visto cómo ha sido afligida. Y no solamente eso, sino también le revela el carácter y el destino de ese hijo. Ahora, dicho de paso, nosotros sabemos, tal como dice la profecía, que su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y no es ajeno para el mundo que hay un conflicto entre el mundo árabe con los judíos, los israelitas. Pero ese es un tema aparte. Pero aquí lo cierto es de que Dios le está dando una revelación del nombre del hijo y del carácter y el destino que iba a tener ese hijo. Iba a tener propósito. Ahora, hermano, fíjate, lo interesante aquí es que Dios le está dando esperanza, le está dando propósito a Agar. ¿En qué lugar? ¿Dónde se encontraba ella en ese momento? En el desierto. En el desierto. Y le estaba dando esperanza. Y sabemos que muchas veces el desierto representa prueba, pero también representa un lugar donde podemos tener un encuentro más real, más personal con Dios. Y Agar pudo darse cuenta que no estaba sola, que en realidad había un Dios que la estaba viendo y que estaba dispuesto a darle promesas, a darle esperanza, a darle propósito. Por eso que el verso 13, mira cómo termina allí esa sección. El verso 13 va a decir: entonces, hablando de Agar, llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? En hebreo es el Roy, el Dios que me ve. Y Agar es la primera persona en la Biblia, que le pone un nombre a Dios. Y el nombre es el Roy, el Dios que me ve. Y ella estaba en el desierto. Iglesia, a veces nosotros, aún siendo cristianos, podemos sentirnos solos, porque somos seres humanos. Podemos sentir como que estamos atravesando un desierto y donde de repente nos sentimos sin rumbo, sin dirección. Puede pasar eso en ocasiones en nuestra vida. Pero déjame decirte algo. En ocasiones la aflicción y el desierto pueden ser la antesala de un encuentro más real con Dios, de un encuentro más personal con Dios, de un encuentro donde Dios te puede dar una promesa quizás, o donde Dios te puede hablar, te puede consolar, o aún puede prometerte una bendición. Recuerdo el primer año prácticamente de creyente juntamente con mi esposa. Ella deseaba tener un hijo y salió embarazada casi a los 2 años de matrimonio. Y esa criatura iba creciendo, pero ella empezó a tener problemas porque el líquido amniótico casi todos los días lo perdía. Y ustedes saben que el líquido amniótico es fundamental para que la criatura pueda moverse dentro del vientre y no esté estático. Pero aún a pesar de eso, en las numerosas ecografías que sacábamos, la criatura estaba bien, estaba sana, estaba saludable hasta cierto punto dentro de su vientre. Pero llegó el momento en que el líquido amniótico se terminó y entonces empezaron los dolores de parto. Pero eran 6 meses recién de gestación. Y entonces recuerdo
En la madrugada la llevamos de emergencia. Creo que estuvo 3 horas. Fueron las 3 horas más largas de mi vida. Realmente sentí mucho temor, mucho miedo. Estuve clamando al Señor en el baño del hospital. Y cuando la traen, el doctor se acerca y me dice: su esposa está bien. La criatura nació, pero falleció. Y entonces lo único que recuerdo en ese momento fue el rostro de mi esposa llorando, triste, que la llevaban a otra sala. Fue duro. Fue un tiempo difícil, sobre todo para ella, porque ella anhelaba ser madre y obviamente yo también, pero ella estaba muy triste. Y cuando llegamos a casa, empezamos a hablar y dijimos: mira, tenemos 2 opciones, porque casi recién nos habíamos convertido al Señor. O renunciamos a todo y seguimos con nuestra vida, ya no vamos a la iglesia, o recibimos el consuelo y la paz de Dios. Y entonces dijimos: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y seguimos perseverando. Y en esos días orando al Señor, haciéndole preguntas, el Señor me muestra un texto bíblico donde, ustedes saben, tú lees algo y Dios te habla y salta ese texto prácticamente a tus ojos, a tu mente, a tu corazón, donde decía: la mujer cuando dé a luz. Levítico 12, la mujer cuando dé a luz. Y ese texto se me quedó grabado en mi mente y no salía de mi corazón. Yo decía: Señor, tú vas a permitir que mi esposa pueda concebir nuevamente, pero por favor, si lo haces, si lo permites, que no pasemos nuevamente esta experiencia. Y esa misma semana, hermanos, esa misma semana, yo regresando del trabajo en la noche, la encuentro a mi esposa en la habitación, que está temblando y llorando, pero no de pena, sino de miedo, de temor. Yo le dije: ¿qué pasa? Y ella me responde: pasa que he estado viendo televisión y he cambiado de canal y empecé a escuchar a una mujer que estaba predicando. Y esa mujer, cuando predicaba, de pronto empezó a decir: tú que estás allí detrás de ese televisor, tú que estás sufriendo, tú que estás llorando, Dios ya no quiere eso para ti, porque el hijo que tanto quieres, Dios te lo va a dar. Ella soltó el control remoto. Y yo le dije: gloria a Dios, porque Dios también está poniendo eso en mi corazón y ahora está prometiéndole eso también a ti. Entonces lo único que tenemos que hacer es esperar el tiempo del Señor y que tú puedas volver a salir embarazada y puedas dar a luz y tengamos un hijo. Y obviamente a las pocas semanas ella nuevamente sale embarazada, hermano. No esperamos mucho tiempo para que la promesa se cumpla, ¿no es cierto? Y ese embarazo, hermanos, prácticamente era como si no estuviera embarazada, porque podía caminar, podía correr, no sufrió mareos, no sufrió náuseas, no sufrió todo lo propio de una mujer que está embarazada. Y dio a luz a nuestra primogénita, una hermosa niña, saludable, que ahora ya es mayor de edad y que ahora está sirviendo al Señor en la sala de comunicaciones allá arriba. Solamente Dios puede hacer eso, hermano. Solamente Dios puede hacer eso. Porque Él es Dios que te ve. Él es el Roy. Dios ve tu dolor. Dios ve tus lágrimas. Dios te oye. Dios te busca. De tal manera que va a llegar un momento en tu vida y la mía en que vamos a decir: tú eres el Dios que me ve. Porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Dios no es ajeno a tu dolor. Dios no es ajeno a lo que estás pasando. Aún así estés en el desierto, Dios estará allí contigo en el desierto también. Pero hay otra buena noticia. Porque no solamente Dios te ve a ti, mamá, o nos ve a nosotros, sino también Dios ve a nuestros hijos. Fíjate lo que va a decir el verso 14 al 17. Estamos en capítulo 16. Vamos al capítulo 21. Capítulo 21 ahora, verso 14 al 17. Ya Agar regresó a casa, dio a luz a Ismael, pero fíjate lo que va a pasar ahora, capítulo 21, verso 14 al 17. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió.
y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Luego vamos a ver qué cosa pasó. Verso 15. Y le faltó el agua del odre, y echó el muchacho debajo de un arbusto. Se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. ¿Qué había pasado? Agar había regresado como Dios le había mandado. Pero ahora estamos viendo una escena donde Abraham la despide de su casa, ya ella con el hijo nacido, con el muchacho, con Ismael. Es que ahora no era Agar la que estaba huyendo, sino era por causa de Ismael, que lo estaban echando a los dos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que luego nació el hijo de la promesa, Isaac. Y entonces Ismael, que era el mayorcito, la Biblia dice que Ismael empezó a burlarse de Isaac. Y esto no le gustó una vez más a la madre. Y entonces tomaron esa determinación. Y ahora Agar nuevamente está en el desierto. Nuevamente está allí, pero ahora está con un hijo en sus brazos. Y el agua y el pan empezaron a escasear. Le faltó recursos. Nuevamente le estaba faltando la fuerza. Nuevamente le estaba faltando la esperanza. Y vemos aquí que ella, como no quería ver morir a su hijo de hambre, de sed, lo sentó allí en un arbusto y ella se puso un poquito más lejos porque no podía soportar morir a su hijo, ver morirlo. Pero vemos aquí en la Biblia que si bien es cierto Dios había oído primero la aflicción de Agar, pero ahora va a oír a su hijo, va a oír la voz del muchacho, oye el llanto de Ismael. Entonces nuevamente va a aparecer el ángel de Jehová, quien con una voz desde el cielo le va a decir, no temas, no temas. Eso es lo que dice la Biblia, no temas. Y ese no temas quiere decir, la gracia de Dios nuevamente va a estar allí, en ese desierto, donde tiempo atrás Dios bendijo, prometió y reveló algo a Agar, pero ahora Dios también va a proteger, va a bendecir a ese hijo que ya había nacido. Porque cuando uno de repente espera un desenlace fatal, cuando uno ya no espera nada, cuando uno ya se ha rendido, cuando uno dice ya esto no tiene caso, Dios nuevamente se aparece. Y una vez más en el desierto. Mamita, quizás como Agar, a veces sentimos que ya agotamos todos los recursos, que de repente has hecho todo ya para que tus hijos vengan a los pies de Cristo, se reconcilien con el Señor, oraste, enseñaste la palabra, luchaste, te quedaste callada a veces, perdonaste, pero aún ves o sientes que tu hijo, tu hija o tu familia está fuera de la voluntad de Dios. Y eso causa tristeza, eso causa frustración de repente. Y uno se pregunta, Señor, ¿pero por qué no se convierte? ¿Por qué no viene a los pies de Cristo? ¿Por qué sigue así esta persona? Y de repente sentimos como Agar. Pero una vez más, Dios es el Dios que oye, Dios es el Dios que ve, y ese es el Dios que interviene también. Porque cuando sentimos que ya no podemos más, cuando decimos ya todo está perdido de repente, vemos que finalmente Dios toma el control. Porque cuando tú te alejas y te empiezas a lamentar, Él más bien se acerca. Y en este caso Dios se acerca a Ismael. Y cuando crees que todo terminó, Dios más bien abre pozos en el desierto. Sí, abre pozos en el desierto porque Dios le va a mostrar eso a Agar. Por eso la Biblia dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis, dice el Señor. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios iba a abrir nuevamente un camino a Agar y a su hijo en el desierto, donde tiempo atrás Dios también se había manifestado. Por eso, hermano, hermana, no solamente vamos a pasar un desierto, podemos pasar varios desiertos. Y a nadie le gusta, yo lo sé, a nadie le gusta, a mí tampoco. Pero Dios puede abrir nuevamente camino en ese desierto, para que veamos su dirección, para que sigamos creciendo en el conocimiento y en la madurez que debemos tener. Y nuevamente Dios va a abrir ríos en la soledad, en esa soledad agotadora, en esa soledad insípida, seca que podemos pasar. Nuevamente van a venir esos ríos de agua viva que nos hagan revivir nuevamente. Fíjate lo que va a decir ahora el verso 18 y 19. El mismo capítulo 21 de Génesis.
Ahora Dios le va a decir a Agar: levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Fíjate lo que hemos leído. Dios le abrió los ojos y se dio cuenta que había allí una gran fuente de agua. Y entonces ella corrió a esa gran fuente de agua, llenó su odre que estaba vacío y le dio de beber al muchacho, y el muchacho pudo recuperarse. No sabía Agar que en medio de ese desierto había una gran fuente de agua. No podía verlo, pero estaba allí. De igual manera, hermano, pensemos juntos. Porque a veces el desierto hace que nos lamentemos y lloremos, que las lágrimas de repente no nos dejan ver que hay una fuente de agua que está a nuestro lado. Que Dios está allí con nosotros, que no nos ha dejado, que no nos ha desamparado. Que a pesar que podemos decir: Señor, ¿por qué me siento solo o sola? Pero no estás solo o sola. Dios siempre ha estado allí. ¿Ustedes recuerdan en el Evangelio de Lucas a los caminantes de Emaús? ¿Cuántos lo recuerdan? Ya Jesús había muerto en la cruz, había resucitado al tercer día, y todo esto en Jerusalén. Y entonces estos discípulos de Emaús, en lugar de quedarse en Jerusalén, se fueron a Emaús, una ciudad que estaba más lejos de Jerusalén. En lugar de quedarse para tener un encuentro con ese Cristo resucitado, se iban para otro lado más bien. Y mientras caminaban, iban comentando justamente acerca de Jesús, de ese profeta que hacía grandes señales y que ellos creían que iba a libertar a Israel. Pero de pronto el mismo Jesús resucitado se pone al costado de ellos y empieza a caminar con ellos y empieza a decirle: ¿qué están conversando ustedes? Y ellos dicen: ¿qué? ¿Acaso no sabías lo que había pasado? Al mismo Jesús que estaba allí. Y luego, al final, Jesús le abre los ojos y les hace ver que Él era ese Cristo resucitado, del cual ellos habían estado hablando. Por eso ellos al final dijeron: oye, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando este hombre estaba con nosotros? Era el Mesías, era el Cristo. Y entonces salieron corriendo para regresar a Jerusalén. Hermano, hermana, puede pasar que cuando estamos en un desierto, cuando estamos tristes, agobiados, atribulados, de repente esa tristeza, ese miedo nos impide recordar que no solamente Jesús está a nuestro lado, sino que Jesús también está en nosotros. Por medio de su Espíritu Santo, Él es el consolador, Él es el que nos guía, Él es el que nos alienta, Él es quien está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso en tu dolor, en tu quebranto, que como seres humanos podemos experimentar, nunca te olvides que no estás solo, no estás sola. Jesús está contigo. Jesús está allí siempre. Él te va a dar de su agua para que tú te sacies y puedas seguir perseverando en este desierto de la vida. ¿Cuántos lo creen? Pero también, hermanos, el verso 20 nos va a decir algo más. Génesis 21:20. Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Dios estaba con el muchacho. O sea, no solamente fue alimentado, fue provisto para que no muera, sino también Dios estuvo con él. Y así como Dios estuvo con este muchacho, ¿estará también con nuestros hijos? Si somos sus hijos, ¿estará Dios también con nuestros hijos? Porque aún así ellos vivan de espaldas a Él. Nuestras oraciones, nuestro clamor, puede hacer que Dios mantenga ese cerco de protección alrededor de ellos. Y cuando llegue el momento de Dios, Dios lo va a traer a sus pies. Pero Dios también, porque herencia de Jehová son los hijos. Nuestros hijos son herencia de Él, no son nuestras, porque nosotros nos morimos y nos vamos. Pero Dios permanece para siempre. Él puede ser su padre para siempre. Nosotros lo somos nada más terrenales, pero ya en el cielo ya no vamos a ser padres ni madres. Pero Dios va a seguir siendo el Padre Celestial por excelencia. Entonces esto nos enseña que Dios puede proveer en el desierto para ti, mamá, para ti, papá también, para toda la familia, para los hijos. Dios puede proveer
aunque hay escasez, Dios puede proveer. Dios no nos va a abandonar. Pero también nos enseña que Dios cumple con su promesa. Porque hemos visto que Dios había prometido a Agar que tenía o iba a tener una descendencia numerosa. Y esto se cumplió a corto plazo porque Ismael luego iba a tener 12 hijos. Pero en el cumplimiento de la historia, vemos pues que Ismael es el padre de uno de los pueblos más grandes en cantidad de personas y más ricos del mundo. Ustedes saben que los árabes son conocidos por ser, la mayoría, ¿no es cierto?, gente rica, gente pudiente. Más allá, hermano, obviamente, las diferencias de fe y las diferencias culturales que tengamos con ellos, pero aquí yo me quiero centrar en la promesa cumplida de parte del Señor para Agar y para su descendencia. Dios los protegió, Dios los salvó de morir en el desierto y Dios le prometió una gran descendencia. Si Dios hizo esto, iglesia, con Agar, con Ismael, que no era el hijo de la promesa, si Dios hizo eso con ellos, porque Dios es bueno, misericordioso y compasivo, ¿qué no va a hacer con nosotros que somos sus hijos? ¿Qué no va a hacer aún con nuestros hijos, hermano? ¿Acaso no habrá bendición? ¿Acaso no habrá provisión? ¿Acaso no habrá protección? Claro que sí, hermano, porque Dios es el Roy, el Dios que nos ve. Dios tiene propósitos para ti, mamá, y para tus hijos también. Porque Dios no solo te ve, sino también Dios ve a tus hijos. Dios ve a tu familia. Por eso, iglesia, hemos visto esta mañana la historia de Agar, que siendo esclava, habiendo sido afligida, habiendo estado más de una vez en el desierto, sin embargo allí, justamente en ese desierto que causa dolor, tuvo un encuentro con el Dios vivo y verdadero. Y a pesar de su dolor, Dios la iba a llamar por su nombre. Dios le iba a dar esperanza. Dios le dio promesas y nunca la dejó sola. ¿Y tú, hermana, alguna vez te has sentido como Agar? De repente ignorada, usada de repente. He oído muchas madres que piensan, a mí me usan solamente para las tareas domésticas. A mí me felicitan nada más cuando es Día de la Madre y el resto de días se olvidan de mí. ¿Alguna vez te has sentido cansada ya de casi la misma rutina, de luchar? Aún si tienes un esposo de repente inconverso o hijos inconversos que no temen a Dios. ¿Alguna vez te has sentido cansada de eso? Mamá, tal vez otros no reconozcan tu esfuerzo. Tal vez algunos no reconozcan tu sacrificio, tu entrega. Pero el Roy, el Dios que te ve, Él ve tu corazón. Él ve tus lágrimas. Él oye tus oraciones. Él ve tus luchas. Y así como en el desierto Dios abrió un pozo para Agar, Él también seguirá abriendo caminos en el desierto, ríos en la soledad para ti. Así que, mamita, no estás sola. Dios te ama, Dios te ve, Dios te cuida, Dios te provee y Dios tiene propósitos y promesas no solamente para ti, sino también para con toda tu familia. Dios sigue obrando, hermanos. Dios sigue obrando en ti. No ha terminado tu historia. Aún así te encuentres hoy en un desierto, no ha terminado tu historia. Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando en tu corazón. Dios sigue trabajando en el corazón de los hijos, aún del esposo. Por eso, qué importante es que hoy, de manera especial, recordemos que Dios es el Dios que nos ve. No es ajeno a nuestro dolor. No es ajeno a lo que podamos experimentar. Amén. Cierra tus ojos de donde estás, inclina tu rostro. Ora al Señor, mamita, y también tú, hermano, y dale gracias. Mientras también quiero hacer un llamado a cualquier persona que hoy nos visita o ya ha venido más veces, pero ya seas mamá, papá, hijo, abuelito, joven, porque la palabra es para todos. Si te sientes solo, amigo, amiga, si te sientes herido, si te sientes cansado, si ves que todo tu esfuerzo ante tus ojos es en vano, acércate a Jesús. ¿Por qué no vienes a sus brazos?
¿Por qué quieres seguir haciendo todo en tus fuerzas? ¿Por qué no permites que la fuerza y el poder de Dios y su amor te abrace, no solamente hoy, sino para siempre? Porque su gracia y su perdón están disponibles. Por eso hoy te hago un llamado, amigo, amiga, mamá, papá, a que tengas un encuentro con el Dios que te ve, con el Dios que ve tu corazón y un corazón que necesita de Él, con el Dios que te ama, que fue a una cruz para morir por ti y por mí. Y ahora lo que tienes que hacer es reconocer tu necesidad. Lo que tienes que hacer es reconocer que has pecado contra Dios y arrepentirte de tus pecados y entregar tu vida a Cristo. ¿Quieres hacerlo esta mañana? ¿Quieres tener un encuentro con el Roy, con el Dios que te ve? Si tú quieres hacerlo, puedes seguir así en esa actitud, con tus ojos cerrados, tu cabeza agachada, y habla con Dios allí donde estás. Dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos. Díselo con tus palabras. Y dile también que lo recibes en tu corazón. Y pídele que te ayude, no solamente para seguir cumpliendo tu labor, sino también para empezar a caminar agarrado, agarrada de la mano de Él. Si tú has hecho esta oración, si tú entregas tu vida a Cristo, permíteme por favor orar por ti. Quiero orar por ti para dar gracias a Dios si has tomado esta decisión de entregar tu vida a Cristo. Y quiero que me lo indiques por favor levantando tu mano y dónde estás. ¿Has tomado esta decisión por Cristo? Levanta tu mano y dónde estás para orar por ti. Amén, gloria a Dios. ¿Alguna otra persona quizás arriba ha tomado una decisión por Cristo esta mañana? Gracias a Dios. Pónganse de pie por favor, gracias a Dios también allá atrás. Pónganse de pie si han tomado esta decisión de recibir a Cristo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Allá arriba también. Gloria a Dios. Gracias. Porque esto solamente lo hace Dios. Porque en medio de cualquier desierto que ustedes puedan tener, siempre va a estar Él allí contigo. Y si han tomado esta decisión ejerciendo el arrepentimiento y la fe, ustedes van a experimentar que aún puede abrirse caminos en el desierto y ríos en la soledad. Permítame orar por ustedes. Amado Dios, te damos gracias por estas personas que han oído tu voz, que reconocen su necesidad de ti y que han entregado sus vidas a ti. Te pedimos que tú los bendigas, que tú los abraces, Señor, que tú les suplas en sus almas sedientas de ti, Señor, para que puedan experimentar esa gracia, ese amor, esa misericordia, esa compasión que viene de lo alto y que pueda anidar en sus corazones. Nos ponemos en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una persona se va a acercar para compartirle un material, pero también quisiéramos orar por las mamitas y entregarle también un pequeño presente para que nos puedan recordar como separador en sus Biblias. Así que por favor, todas las mamitas, si pueden ponerse de pie, pónganse de pie todas las mamitas para orar por cada uno de ustedes. Terminando de orar, permanezcan de pie también para que les entreguen este separador. Vamos a orar. Amado Dios, una vez más te damos gracias por tu palabra en primer lugar, por lo que tú nos hablas, Señor, por ser ese Dios que nos ve, pero también, Señor, oramos por todas las madres que se han puesto de pie y aún las que están viéndonos a través de los recursos virtuales, para que seas tú manifestándote cada día en ellas, para que sigas dándole fortaleza, para que tú suplas todas sus necesidades emocionales, materiales, aún espirituales, para que en medio de sus luchas, de sus quebrantos, aún en medio, Señor, de sus desiertos, ellas te sigan viendo como ese Roy, como ese Dios que las ve, que las va a cuidar, que las va a proteger, que les va a dar promesas, no solamente para ellas, sino también para su familia. Te pedimos, Dios, que tú las bendigas y te agradecemos mucho por sus vidas, porque ellas han sido y siguen siendo ese canal de bendición que tú has puesto aquí en la tierra para traernos al mundo, para criarnos y aún, Señor, los que somos adultos,
aún para que sigan dándonos esos consejos tan pertinentes que necesitamos. Bendícelas, cuídalas, guárdalas, Señor, y ayúdalas a que siempre sigan confiando en ti, el Dios Todopoderoso. Oramos así, en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Dios lo bendiga, amados hermanos.